Juan Cheput, exministro de Trabajo en nuestros estudios, para comentar los últimos planteamientos de parte del Ejecutivo, esta vez en relación al tema de la ley de nepotismo, la ley contra el nepotismo que ahora buscan sea modificada. Buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Canal N. Encantado. Bueno, se busca despenalizar la contratación de familiares, de parientes en el sector público. ¿Esta modificación actual de la ley de nepotismo es una modificación, considera usted, necesaria o un despropósito de parte del Ejecutivo? Yo diría lo segundo, ¿no? Es un despropósito, porque sabemos perfectamente que en los últimos días ha habido una serie de denuncias de nepotismo que involucran a funcionarios del Estado y a parlamentarios. Por otro lado, me llama muchísimo la atención el hecho que la presidenta presente la ley con la palabra muy urgente. Eso, según el reglamento del Congreso, significa que inclusive puede ser exonerado del debate en comisiones e ir de frente a debatirse en el Pleno. Entonces, ¿por qué el carácter de muy urgente? Lo que te dice la Constitución es que si un proyecto de ley tiene las características de necesario, va con la palabra urgente al Parlamento. Pero la señora Boluarte utiliza la palabra muy urgente, seguramente buscando que hoy la Junta de Portavoces exonere del trámite de comisiones a este proyecto y vaya de frente al Pleno. No olvidemos que la presidenta también está involucrada en investigaciones por nepotismo. Es decir, esto tiene todas las características de una ley con nombre propio, ¿no? Y ahí hay un punto importante porque el Congreso o varios miembros del Congreso no son ajenos a esta situación, entonces esto facilitaría probablemente esta aprobación de la modificación que se pide por parte del Ejecutivo, tendría el apoyo del Congreso de la República y con eso les resulta, digamos, entre comillas, el negocio. Mira, se está liberando de cuestionamientos el nombramiento hasta de personas de confianza. Eso, en un contexto en el cual estamos ingresando en un año electoral, puede significar un festival de contrataciones sin que haya penalidad, ¿no? Porque ya estamos prácticamente en el tramo final. Pero por otro lado, esto era riguroso porque debido a la informalidad que existe en el país, se jugaba con el poder político para poder conseguir que algún pariente, hasta el 4º grado de consanguineidad, pudiera obtener algún tipo de contrato, que es el caso de las dos sobrinas de la presidenta, la señorita Yorka Gamarra y Victoria Dávila, que consiguieron contratos hasta por 85.000 soles en el Ministerio de Educación. Y la Fiscalía abrió una carpeta fiscal por ese tema. Igual hay un expresidente del Congreso, Alejandro Soto, que estuvo vinculado a la contratación de un pariente que él dijo luego que él no convivía con la señora, ¿no? Pero igualmente estaba inmerso. ¿Por qué? Porque esta ley era muy rigurosa por las características de nuestra estructura laboral. Y en el caso de la presidenta de la República o del Ejecutivo en sí, ¿quiénes tienen cuestionamiento justamente por ese tema? Bueno, hay varios funcionarios, sobre todo de segundo nivel, ¿no? Y como se utiliza el término de contratos de confianza, ¿no? Y ahora la norma abarca cualquier tipo de contratación. O sea, puede ser directivo, funcionario, locación de servicios, personal de confianza. Es decir, aligera la norma a niveles impresionantes. Y por otro lado, señala la modificación que está planteando el Ejecutivo, que si alguien ingresa y ya tiene un pariente trabajando allí, no habría ningún cuestionamiento. Y es el caso de la presidenta y el caso de Alejandro Soto. Por eso te digo que tiene todas las características como para liberarlos de algún tipo de proceso fiscal que en estos momentos esté en marcha. Una ley con nombre propio, como usted Claro, señalaba. Y en materia jurídica, cuando la ley beneficia a la persona que está involucrada en la investigación, ahí sí tiene el carácter de retroactivo, ¿no? Entonces, y a mí me llama mucho la atención, como te digo, el tema de muy urgente, ¿no? Haría mal el Parlamento en exonerarla de comisiones, del debate en comisiones, a una ley como esta, ¿no? Y el Congreso, con esta denominación de muy urgente, tiene por lo menos chance de decidir si efectivamente pasa directamente al Pleno o si efectivamente se toma las cosas con calma y dice, no, mejor vamos a analizarla en comisión. A nivel de Constitución, a nivel constitucional, la palabra urgente significa que se le da prioridad en la agenda. Y puede ir a comisiones. Hay muchos casos en los cuales va a comisiones. Pero la Junta de Portavoces, es decir, el conjunto de delegados, por llamar en términos coloquiales, de los parlamentarios que deciden la temática de la agenda, podrían exonerarla de comisiones y va de frente al Pleno a discutirse.
Y eso sería una barbaridad, porque acá hay implicancias para todos los niveles del Estado. Estamos hablando de alcaldías, de gobiernos regionales, de cualquier tipo de institución pública. Es decir, es una puerta abierta a la contratación de familiares. ¿Familiares directos? Familiares, ¿Es lo que se pretendería incluso, digamos, los más cercanos, incluso dentro del aparato del Estado? No, claro, los más cercanos, obviamente, hasta el 4º grado de consanguineidad. O sea, estamos hablando de nietos, ¿no? Y como te digo, la norma se hizo, cuando se hizo en el año 2021 durante el gobierno del presidente Sagasti, se normó de esa manera porque lamentablemente había un abuso en lo que se refiere al poder político que permite influenciar en una serie de contrataciones. Y para evitar eso y buscar la profesionalización del Estado a través de mecanismos como el de Servir, que dicho sea de paso, también merece algún tipo de modificación, no en este caso, sino en otros, para poder abrir la cancha a mayor cantidad de profesionales, pero en el caso específico de nepotismo se buscó la dureza, porque lo que se busca no es el privilegio de ser familiar de alguien, sino la trayectoria, la meritocracia o la propia capacidad del individuo, ¿no? Pero ahora se abriría esto para cualquier estamento del Estado y todo ¿por qué? De repente por cubrir los problemas fiscales que tiene en este momento la presidenta o un expresidente del Congreso. Como ha sucedido con la llamada Ley Soto también de prescripción de los plazos de prescripción dentro del Congreso. Entonces, por supuesto, no sorprendería que esto efectivamente sea aprobado finalmente dentro del Congreso. Bueno, sería terrible para el país, ¿no? Hay varias cosas que están en la cancha que creo que el Congreso debe actuar con responsabilidad, ¿no? Y debemos estar atentos. Ahora, se presenta en un momento en el cual la opinión pública está mirando el tema de Patás, ¿no? Se lanza con el carácter de urgencia tarde en la noche, ¿no? Como para evitar de que hoy día, que es el Pleno, hoy día jueves, ese tema de repente pueda ser pasado por desapercibido, ¿no? Pero o sea, ¿podría incluso discutirse hoy mismo? Por supuesto, la Junta de Portavoces podría decidir. ¿Y aprobarse hoy mismo? Claro, por supuesto. Basta una sola votación. La presidenta lo manda con la palabra muy urgente, ¿no? Y la Constitución, ese solo hecho le da la categoría de poder discutirse de inmediato. Tenemos el documento, permítanos, efectivamente dirigido al presidente del Congreso, Eduardo Salguana, donde efectivamente señala el segundo párrafo: mucho estimaremos que se sirva a disponer su trámite con el carácter de muy urgente, como señalaba, según lo establecido por el artículo 105 de la Constitución del Perú. Es un documento firmado, abajo, líneas abajo, como ustedes pueden ver, por la misma presidenta Dina Boluarte y por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo. Hay ahí una presión, ¿no? Porque mira, yo he sido parlamentario y ministro. Cuando un presidente envía un documento con carácter de urgencia, tampoco hace mención a la Constitución, porque ya es obvio, ¿no? La Constitución le permite, ¿no? Y igualmente como le permite tener iniciativa legislativa. El muy urgente y decir según la Constitución es como decir tienen que hacerlo de todas maneras, cosa que está de más, porque los parlamentarios lo saben, pero sí el trámite de comisiones es potestad del Parlamento. Es decir, podría pasar por comisiones, que creo yo que es lo que debería suceder, ¿no? Y quien tiene la facultad de decidir esto es el presidente del Congreso, Eduardo Soto. Si lo deriva a comisiones... Eduardo Salguana, no. La Junta de Portavoces, él no lo puede hacer por iniciativa propia. Él tendría que someterlo a la Junta de Portavoces y la gran mayoría, tampoco es una cuestión fácil, es los 3/5 de representados en ese momento, son los que tendrían que decidir de que eso pasa a comisiones. O se exonera. Ajá. Muy bien. Y si lo plantea puede verse hoy día sin ningún problema y votarse. Entonces, que los congresistas no se documenten, no vean los antecedentes, que vayan de frente a votar algo que es una exigencia y simplemente porque a ellos también les puede convenir a los que están involucrados, por beneficiarse ellos le daría un tremendo daño a la estructura burocrática del Perú. Bueno, ¿le sorprende a usted que inicialmente hayan 10 bancadas que hayan firmado estas mociones de censura contra Adrián Sen? Y en todo caso, una cosa es firmar las mociones de censura y otra es lograr las firmas para censurar, en este caso, a Adrián Sen. ¿Qué cree usted de que se está cocinando en el Congreso si es que han empezado, digamos, a zafar cuerpo en este cogobierno que tiene el Congreso con Dina Boluarte, o la mayoría de bancadas con Dina Boluarte? Lamentablemente ya hemos visto este comportamiento antes por parte de algunos parlamentarios,
que son muy buenos para firmar y presentarse en los medios de comunicación señalando acá está, he firmado la moción, etcétera, etcétera, y luego ni siquiera acuden a votar o a sustentar el motivo de la interpelación o la censura, ¿no? Pongo como ejemplo el señor Edgar Málaga, ¿no? Él impulsó la interpelación al ministro Gustavo Adriancén, al premier, y luego ni acudió al Pleno. A tal punto que el mismo Gustavo Adriancén preguntó, ¿dónde está la persona que consiguió las firmas para que yo estuviera acá? ¿No? Entonces, si los congresistas van a ser muy eficaces para firmar y luego van a retroceder, van a ser un tremendo papelón. 4 mociones, cerca de 77 personas que están firmando y que luego el premier diga, voy a conversar con cada uno de ellos, presumiendo que no tienen la convicción necesaria para seguir adelante, pues el Congreso estaría haciendo un papelón. Y desde su punto de vista, lo ocurrido en Patás es suficiente como para plantearse realmente la censura. Si tenemos un Congreso responsable, un Congreso congruente, digamos, con la realidad nacional, ¿correspondería la censura, cree usted, de ser el responsable político de la tragedia en Patás? Sin ninguna duda, Gustavo Adriancén es el responsable político de la tragedia y de la situación actual. Él permite, por ejemplo, que un señor como el señor Santibáñez permanezca en la estructura del Estado a pesar de que demostró su inutilidad y sus cuestionamientos. Y lo colocan en 2 puestos, uno para monitorear la eficacia y otro para ahora en la SUCAME, que tiene que ver con el control de armas, ¿no? Que es una cuestión realmente grave. ¿Y es regular que un exministro continúe en el aparato del Estado como de alguna manera, es un cargo tan rimbombante y largo, pero digamos que como asesor, en este caso intergubernamental y a la vez como parte del directorio de SUCAME? Claro, una persona puede ser miembro de hasta 2 directorios como funcionario público, pero en este caso estamos hablando de una persona que ha sido censurada por el Congreso por su incapacidad. Y se le está premiando con un puesto de monitoreo del resto de ministros y por otro lado como director, ¿no? Entonces, pero lo peor de todo es que el premier permite que la estructura funcional del Ministerio del Interior permanezca incólume, tal como la dejó el señor Juan José Santibáñez. Pone al ministro, al señor Julio Díaz, y luego las personas que están debajo de él son las mismas que dejó el señor Santibáñez y aún más despachan con él en Palacio de Gobierno, como ha señalado la prensa, ¿no? Y eso lo permite el señor Gustavo Adriancén, como también permite que en el caso de Jaliwa o como se llame ahora, permanece toda la gente del pasado en sus puestos, en ese lugar solamente cambian la ministra, pero todo el resto continúa, por eso es que los niños se siguen intoxicando y por el lado del Ministerio del Interior sigue la inseguridad latente. O sea, cambian las cabezas, pero no las estructuras. Y eso es responsabilidad del señor Gustavo Adriancén, como es responsabilidad de todo lo que estamos viendo en lo que se refiere a los papelones que puede hacer la presidenta con aumento de sueldos, o este mismo hecho de mandar este documento para que se discuta hoy en el Congreso. Son acuerdos del Consejo de Ministros. O sea, ¿dónde están los ministros que le dicen a la presidenta, presidenta, usted está equivocada? Esto no lo podemos hacer de esta manera, mándalo como urgente, que vaya a comisiones, que se arme un debate, qué sé yo. Pero son un conjunto de ministros que son incapaces de decirle a la presidenta que está equivocada. ¿Y cómo ve la posibilidad del aumento de sueldo de la presidenta con este informe a favor del Ministerio de Economía y Finanzas? Yo creo que el debate está demostrando la devaluación de lo que es un presidente en el Perú. Ser presidente del Perú no es el primer burócrata de la nación. Entonces yo veo que el debate que se ha armado es que no es oportuno, o sea que si estuviéramos en otra época podría ser oportuno, o de lo contrario, tiene que ganar más que el resto, como si estuviéramos hablando de la primera burócrata de la nación, ¿no? Y es un tema de una chambita más. No. El Estado peruano le da al presidente de la República una serie de privilegios. Le da seguridad, le da domicilio, le da alimentación, gastos de representación, una serie personal, como se lo da a los congresistas. Tienen oficina, tienen asesores, tienen chofer, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de esto ya hemos escuchado congresistas que han dicho, la bueno, estructura entonces salarial es distinta. También. Es un honor ser presidente de la República. No es una cuestión de que yo quiero ser presidente para ganar más que el resto. Y veo que el debate también está equivocado cuando dice ganan menos que el resto de presidentes, etcétera, etcétera, cuando las estructuras políticas en otros lugares tienen menos privilegios que los de acá. Y por otro lado, acá el presidente de la República está convirtiendo, o la presidenta Dina Boluarte está convirtiendo esto en un trabajito más. Que lea cómo se comportó don Fernando Belaúnde o Valentín Paniagua o el mismo Alan García cuando se reduce el sueldo, que en el caso de Alejandro Toledo fue una situación similar, pues fue el premier el que dijo que se tiene que ganar más y luego él se redujo el sueldo a la mitad ante la presión ciudadana.
Pero acá se está hablando del sueldo del presidente de la República como si fuera un burócrata más, cuando él ya de por sí, siendo presidente de la República, ya es un honor servir al país. Y por lo tanto, a nivel mundial, el cargo presidencial o de representación pública tiene una connotación ética y de referencia distinta al de cualquier empleado público. Y acá estamos viendo el tema en que si la economía estaría bien, qué bien. Tiene que ganar más que el ministro porque gana más en esos momentos. No, pues así no es. Están equivocados en el debate. Muchas gracias a Juan Cheput, exministro de Trabajo, por estar esta mañana con... Yeah, believe me, I need to keep myself alive.